guerra de clases, ni un paso atrás. Prolecul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolecul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE. Hey, ¿qué tal, camaradas? Pues bienvenidos acá a su siguiente programa de Prolecul. Aquí tenemos va a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre Concha Michel, una camarada, como ustedes sabrán, muy famosa en cuanto al corrido revolucionario. También vamos a hablar de un texto muy poco conocido, muy poco difundido sobre Marx, los famosos cuadernos Kovalensky, que incluso tenemos aquí, ahí no se alcanza a ver, está difuminado, sí. Una edición ahí que nos pasaron nuestros compas de tiempos modernos. También tenemos las noticias, lo que callamos los marxistas, así que quédense en este programa. Lo que callamos los marxistas. Okay. Bueno, y ahora aquí ya iniciando esa gustada sección de lo que callamos los marxistas, como bien les decíamos, vamos a hablar de este famoso cuaderno, de este desconocido cuaderno, del cuaderno Kovalensky, que más bien nosotros lo vamos a hacer conocido ahorita acá con ustedes. Y es muy interesante checar este texto. De hecho, yo no lo había conocido. No sé si ustedes, camaradas, ya habían tenido la oportunidad de leerlo. No. Estaban igual de ignorante que yo. Y pues este es un texto que escribe Marx. Se le conoció como los cuadernos en un inicio, como los cuadernos antropológicos, los apuntes etnológicos de Marx en un inicio, y que tiene muy poco, o sea, para los años en los que se escribieron, que fue en el 1879, realmente fueron descubiertos y publicados hasta 1972, pero solamente me parece que en el alemán, estaba en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, y entonces se publicaron, pero pues realmente ahora sí que al español tiene muy poco tiempo que se pudo publicar, y que realmente no es un acceso tan fácil para conseguirlo. Lo bueno que los camaradas ahí de tiempos nos hicieron sí, el acceso para tener esta edición. Y pues esto es a partir de apuntes de Marx a un libro del sociólogo ruso, Maxim Kovalensky, y que bueno, en español se traduce como Propiedad Comunal de la Tierra. Y bueno, lo más interesante de este texto es que hay una crítica, hay un análisis materialista en torno a sociedades no europeas, ¿no? Que es de lo que se le tacha mucho a Marx, o que se enfrasca, ¿no? De que era un eurocéntrico y solamente se enfocó en análisis del desarrollo industrial capitalista en Europa, pero que se olvidó de las demás, ¿no? Y ahí un poquito se habla, ¿no? Del modo de producción asiático, pero en este caso, pues sí hay un análisis ya más riguroso, ¿no? Con ayuda de este sociólogo. Y toca sociedades desde la africana, sociedad asiática, y sobre todo lo que nos interesa, la sociedad americana, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo analiza cosas que muy precisas, ¿no? Como por ejemplo los Calpulli, el sistema, habla un poquito en torno a las castas, habla de las encomiendas, ¿no? Así como que es del modo de cómo se organizaba la sociedad colonial novohispana. Entonces sí es como muy interesante ver cómo Marx sí se dio el tiempo de analizar otro tipo de sociedades más allá de la europea, y que cabe mencionar, o sea, este texto es ya muy tardío, incluso él lo escribe 5 años antes de que falleciera. Les digo, lo escribe en 1879, y como sabemos fallece en 1883, o sea, fue como de sus últimos análisis que hizo, y por lo mismo también ha estado como muy olvidada esa última parte de aquel Marx viejo. Entonces, pues será como una pequeña introducción para ir desarrollando este texto. Ustedes ¿cómo lo vieron? Estaba también un poco difícil, ¿no? De leer. Sí, sí, yo creo que es complicado porque lo decíamos ya, digamos, acá en privado, ¿no? Que decíamos que tal vez no conocíamos como esa parte de este Marx con los análisis etnológicos y sobre todo antropológicos. También siendo que pues, nosotros mismos por la formación que tenemos de sociólogos, historiadores, pues tampoco conocemos mucho, ¿no? Entonces, justo nos tuvimos que dar como otro tiempo para darle una releída porque aunque la introducción, como dicen, es como bastante digerible, el contenido como tal, pues nos muestra que Marx era un erudito en bastantes ramas, ¿no? De la ciencia social, sobre todo. Y justo es un texto que habla sobre esta transición de la propiedad, digamos, de la propiedad comunitaria a la propiedad privada en América. Eh,
algo que me llama la atención y que no sé si ustedes lo notaron, no sé si tal vez fue como una mala lectura mía, es que de pronto cuando se refería a las comunidades nativas en toda América, me parece que a todos se refería como pieles rojas. No sé si lo notaron. O sea, cuando hablaba de Estados Unidos, cuando hablaba de México, cuando hablaba de Brasil, hablaba de pieles rojas, ¿no? No sé si eso tiene que ver tal vez también con que todavía no había suficiente bibliografía como para referirse específicamente, o sea, sí habla de los aztecas, por ejemplo, ¿no? Sí habla como de varias culturas de los incas y demás, pero a todos se refiere como pieles rojas. No sé si esa fue mi percepción, pues, ¿no? Pero bueno, metiéndole, digamos, ya como un poquito a la carnita del texto, Marx también habla, ¿no? En este cuaderno, pues justo como de las diferencias entre los bienes muebles y los bienes inmuebles y lo que esto vino a representar, pues, para el desarrollo de la propiedad privada, ¿no? Habla un poco de cómo es que sí, cómo es que los bienes en algún momento en América, antes de la llegada de los españoles, pues tenían que ver meramente como con cuestiones hasta de mérito, ¿no? Digamos así, como de mérito, pero ni siquiera propiedad como la tierra como tal, ¿no? Sino la propiedad como las herramientas que servían para la casa y demás, porque pues sí, 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 justo hablaba como de estos bienes que se tenían que traspasar, ¿no? Pues para, a final de cuentas, pues seguir como con la casa, la recolección y demás, y como un tiempo después, pues los bienes inmuebles que ahora sí son las tierras, pues van a ser como importantes también para el desarrollo, pues de las economías acá en América, ¿no? Algo que me parece importante es que cuando habla de la llegada de los españoles, cómo cambian esta concepción, ¿no? O esta cosmovisión que se tiene de lo mueble a lo inmueble, y pues también cómo se le da el valor a ciertas cuestiones, digamos, que antes no lo tenían o que probablemente no lo tenían al nivel que sí lo tenían los europeos, ¿no? La plata, el oro, como estas cuestiones. Y pues también en algún punto del texto Marx habla de cómo a partir también de la crisis de la producción de plata y de la producción de oro, pues se decide cambiar completamente a una economía que tiene que ver con la venta, ¿no? La compra y venta de esclavos. Una vez que la corona española reconoce que los indígenas ya son humanos, ¿no? Ya sí tienen alma, sí tienen como todas esas cuestiones, entonces dicen, pues ya no podemos entonces tal vez comerciar con nativos, pero pues le damos a otro mercado, ¿no? Que es el mercado de la comunidad negra, que pues evidentemente se trae desde África, ¿no? Y pues también algo que me parece que Marx dice entre líneas en este texto, pues es un poco de la crisis que vive España, sobre todo, ¿no? España que se dedicó a cuestiones meramente pues extractivistas y cómo no lo llevó a procesos de industrialización, lo cual ya lo sabemos, ¿no? De cómo es que más bien otras coronas, ¿no? Que se dedicaban a la mera piratería, como la corona inglesa, pues fueron las que sí lograron como desarrollarse como potencias a partir de estos metales y lo cual no hizo España, ¿no? Entonces, es algo importante y es de los pocos textos también en los que vamos a encontrar a Marx hablando específicamente de México, ¿no? Hay algunos otros, ¿no? En los que también tenemos debates, ¿no? Porque de pronto, pues ahí en algunos otros textos habla de qué sería lo mejor para México, ¿no? Y pues él ahí dice que lo mejor que le podría pasar es la llegada del capital, ¿no? Pero digo, ese es como una visión, pues, un tanto más desde la realidad inmediata de Marx, no desde el marxismo-leninismo, que es ahora el que sí reivindicamos con el método científico. Y pues nada, ¿no? Sí les invito a que lean este texto, pero que lo lean con cuidado, porque aunque es corto, es muy difícil, lo van a tener que releer, yo creo que unas dos, tres veces pues, para captar ciertas cuestiones, ¿no? Hasta ahí le dejaría por ahora. Sí, sí, igual sí me tomó un poco de tiempo entender todo así, porque pues son, como ya mencioné, son los apuntes, ¿no? No está como estructurado como a las otras lecturas de Marx. Pero lo que a mí también se me hizo interesante fue cómo, mientras que está explicando ese desarrollo de la propiedad, am, y cuando empieza a hablar sobre la llegada de los españoles, también empieza a analizar un poco de la táctica que se usó de dividir a las comunidades. E incluso mencionó cómo esos conflictos internos, desde su análisis, se convirtió, ¿no?, en la única expresión de vida así política, entre comillas, de las comunidades originarias, ¿no? Entonces, también se me hizo interesante cómo empieza a analizar, ¿no?, esa división que se creó y pues esa lucha que pues se llevó a cabo en la historia, ¿no? De dividir y conquistar. Am, y hasta dar como un poco de... Brevemente explica cómo esa unidad era la última fuerza, ¿no?, de resistencia que los pueblos podían usar en contra de los españoles y esas cuestiones, ¿no? Entonces, no vas a mencionar eso también. Se me hizo interesante cómo am, empieza a analizar desde
desde ese punto de vista también. Bueno, pues a mí me gustaría complementar varias cosas. Creo que ya se dijeron las cuestiones fundamentales de este texto que, bueno, los camaradas de tiempos modernos, vamos a dejar ahí sus redes sociales por si quieren contactarlos para que lo compren. Creo que además piden cooperación voluntaria por el folleto. Solo es un extracto, no es todos los apuntes que hizo Marx sobre el trabajo de Kovalevsky. Bueno, sí. En primer lugar, es como muy emocionante leer a Marx, ¿no? A nuestro querido Marx, hablar de lo que decía Iván, ¿no? Repúblicas de indios y repúblicas de españoles, ¿no? Cómo justamente segregan a las comunidades indígenas y se vuelven las repúblicas de indias, a donde van a cobrar la encomienda, ¿no? Y cómo la encomienda fue una herramienta de despojo, que podríamos decir incluso de proceso de acumulación originaria del capital en ese contexto de la colonia. Cómo la corona española crea ciertas leyes para tratar de frenar el abuso de los colonizadores, pero pues son los propios colonizadores los que tienen que aplicar esas leyes y se las pasan por el arco del triunfo, y a pesar de todas esas leyes, les siguen quitando tierras. Cada vez hay un proceso mayor de robo, de hurto de tierras, hasta que obligan a las comunidades a alejarse a las zonas más inhóspitas del territorio, ¿no? El caso de Chiapas, por ejemplo, las comunidades que se empiezan a alejar a las zonas más inhóspitas de la selva, por poner un ejemplo. La figura del cacique, ¿no? Que ya también la mencionaban, ¿no? Personaje más anciano de la gen o de la tribu o de la familia, que es el que la propia corona española le da cierto poder dentro de la República de Indios para que se entienda con la encomienda española. Pero la denuncia que hace sobre el despojo, sobre las condiciones en que tienen a las poblaciones originarias, a los pieles rojas, como bien dice Rima Roja, que se refiere a ellos, no es un tema despectivo, hay que contextualizarlo en la época del siglo XIX. El despojo, cómo morían en las embarcaciones, en fin, ahí vemos a un Marx que contrario a lo que dicen los decoloniales, los poscoloniales, que eurocéntrico, que quería la colonización de las comunidades originarias porque las consideraba bárbaras, atrasadas, pues aquí está denunciando, ¿no? Con mucha claridad, no nada más aquí, hay otros textos también. Lo que pasa es que los decoloniales jamás han leído a Marx o lo critican desde sus chaquetas mentales, la neta, y este texto es muy fuerte en ese sentido. Y me hace mucho sentido justo en un contexto en el que acaba de venir esta nefasta de la Comunidad de Madrid, se me fue el nombre, Isabel Ayús, ¿no? A querer lavar la imagen de Hernán Cortés y de la conquista y que fue un mestizaje, etcétera, etcétera. No, ni madre, no fue mestizaje, fue una conquista, fue expolio, fue genocidio, y hay que decirlo y no hay que dejar de apuntar hacia ese proceso histórico. Y otra cosa que además no es idea mía, sino más bien escuché a Néstor Cohen en una conferencia que da sobre este mismo trabajo, que es muy nuevo efectivamente y que apenas tiene 30 años y 40 años que se empezó a dar a conocer, es que podemos ver cómo pensaba, cómo trabajaba Marx, los apuntes que hacía, leía, las lecturas críticas profundas que hacía del texto que fuera. O sea, yo creo que, disculpen la expresión, pero yo creo que si a Marx le dabas el libro vaquero, se ponía a hacer apuntes, notas, hacía análisis, sacaba líneas históricas, etcétera, ¿no? O sea, era un hombre que el cerebro no le dejaba de girar todo el tiempo, ¿no? Yo creo que todo el tiempo estaba pensando, era una máquina de generar ideas. Y pues sí, me parece que sea lo que quería decir, y con eso cerraría mi participación y lo recomendamos bastante. Insisto, vamos a dejar las redes sociales de los camaradas de tiempos modernos para que puedan adquirir este folletito tan bonito. Y ya. Sí, especialmente por la introducción que tiene. Pienso que lo intenté buscar así como un PDF, y otras versiones no tienen esa introducción. Entonces sí, recomendado. Y bueno, algo nada más que quería agregar es que justamente me parece interesante de cómo va analizando cada una de estas sociedades, desde, como dice, del norte de América, que en Brasil, aquí bueno, en la ciudad novohispana y México. O sea, empieza a analizar así como distintas, no hace una generalización de, bueno, ya chequé esta región de Norteamérica y ya voy a generalizar, ¿no? Como quizá es lo que le llegan a tachar, ¿no? En cuanto al modo de producción asiático, que como que ocurrió algunas generalizaciones.
Entonces, en este caso, como que pone atención a muchas regiones y cada uno, ¿no? Cómo tiene esta relación con la tierra, esta relación con la propiedad, ¿no? Muy importante, y que hace toda esta serie, como decimos, de denuncias, por ejemplo, cuando dice de los malos tratos que tenían frente a los indígenas, ¿no? Y que decía que incluso muchos en de las encomiendas, que no pueden pagar los impuestos, ¿no? Y que se ven constantemente, presionados y que no pueden, ahora sí que ni, decía, ¿no? Era un lujo para ellos tener más de una vestimenta, ¿no? Y que muchos no podían conseguir el alimento para sus familias y que incluso recurrían a métodos como el suicidio, ¿no? Ante verse la desesperación de no poder conseguir alimento para sus familias. Y digo, en este caso no lo pone tanto como denuncia, pero sí de cómo era el tipo de propiedad que se tenían y que dice, ¿no? Esto de cómo sociedades dicen, no, pues que unos tenían, por ejemplo, dentro de la propiedad privada, pues consideraban las joyas, las herramientas de construcción, las viviendas y en otras sociedades incluso a las mujeres, ¿no? Se les consideraba, bueno, a la esposa sobre todo se le consideraba como parte de la propiedad privada, ¿no? De cada una de las comunidades. Entonces, cómo vamos viendo, ¿no? En cada una que tienen sus lógicas de organización que son distintas. Entonces, hoy me pareció como muy, sí, muy interesante, muy acertado de Marx y que pues, realmente justo este tipo de grupos y de coloniales, etcétera, creo que han hecho uso, pero de textos muy específicos y de un Marx muy joven, ¿no? Así, para tacharlo de mil cosas, ¿no? Así de que no, que eurocéntrico y que sí, como que hacía análisis como que muy burdos, etcétera, pero pues justo si estás leyendo al Marx de 30 años, de 28 años, ¿no? De que escribe estos primeros textos con Engels, que si bien ya hay un pensamiento muy desarrollado, pues no será el Marx que de los tres tomos del Capital, no será el Marx de estos textos, entonces pues creo que es eso, ¿no? O sea, como que conocer al personaje más allá de lo famoso, más allá del manifiesto comunista, o sea, más allá de aquellos, pues para poder enriquecer más análisis materialistas y pues con eso cerraría. O cerraríamos, ¿tienen otra participación? ¿no? Entonces con esto cerramos su amada sección de lo que callamos los marxistas. Cápsula biográfica. Bueno, camaradas, pues aquí seguimos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y hoy vamos a hablar de otra compañera que fue muy cercana también a Aurora Reyes. De hecho, en el programa pasado comentamos que en una pintura aparecen Aurora Reyes, Frida Kahlo, y justamente de quien vamos a hablar, que es Concha Michel, una compañera valiente, combativa, comprometida, que hizo una labor encomiable con respecto a la recopilación de cantos populares, de cantos de comunidades originarias, de cantos de la revolución, etcétera. Y ella es Concha Michel. De ella vamos a hablar el día de hoy, de sus polémicas con el Partido Comunista, con la lucha social en general y de su aporte a la música. Pues no sé si quieran comenzar, camaradas. Sí, sí, sí. Bueno, yo no tenía el gusto, es también como de conocer su música. De hecho, tengo que decir que busqué su música, pues por ahí en las plataformas, bueno, en YouTube sobre Ay, todo. no. Y no hay reinterpretaciones, ¿no? De su obra, sobre todo de corridos, digamos, como revolucionarios, pero sí no encontré como mucho de ella. Sé, ¿no? Que pues mucho de su canto tiene que ver, pues sí, sobre todo como con las luchas, indígenas y luchas campesinas, ¿no? Más que la obrera, incluso es lo que encontré, digamos, como buscando un poquito. Y a pesar de lo que ya mencionas, camarada mía, de que pues, desde los años 20 ella se une a las filas del Partido Comunista Mexicano, con el que tiene, por cierto, como también pues bastantes diferencias, ¿no? Podríamos decir, o creo yo que pues sí es una de las precursoras también del feminismo en México, y justo esa es una de las diferencias, ¿no? Que la hacen como tener como estos choques con el Partido Comunista Mexicano, porque pues también, digamos, como a manera de autocrítica, pues tenemos que decir que muchas de las estructuras comunistas de antaño pues eran bastante machistas, ¿no? Sin embargo, también algo que se tiene que mencionar es que también varios de estos pleitos que llega a tener la camarada Concha con el Partido Comunista Mexicano tienen que ver con la crítica al centralismo, ¿no? Al centralismo del partido, el cual nosotros sí reivindicamos, ¿no?
y entiendo por qué. A final de cuentas, mucha de su obra, que ya decíamos, tiene que ver con la lucha campesina, con la lucha indígena, pues históricamente estas luchas no están relacionadas con este centralismo democrático que es el que sí defendemos las comunistas, ¿no? Y pues que es lo que la lleva, digamos, de alguna manera, pues a tener estos choques, ¿no? Ella, pues, evidentemente, como una figura importante dentro de esta agitación y propaganda que hacía a partir de la música, pues tiene cercanía con otras figuras importantes como Frida Kahlo, como Diego Rivera y como Tina Modotti también, ¿no? Esto no lo, no lo sabía, pues, ¿no? Pero es fundadora del Instituto de Folclore en Michoacán y pues ahí se dicen, o no se dice más bien, ahí están, ¿no? Como reunidas, como un acervo importante de las canciones revolucionarias que pues ella, digamos, tuvo a lo largo de su carrera, de su militancia, ¿no? Es importante mencionar también, ¿no? Que la camarada pues sí fue expulsada del Partido Comunista por estas diferencias, ideológicas, pero yo diría más que son personales, ¿no? Que tuvo como con la organización y esto no necesariamente quiere decir que abandonara su, su lucha ideológica, ¿no? O sus convicciones, pero sí en cierto punto, mucha de su militancia o mucho de su actuar se aboca más, digamos, ya más al arte como tal, ¿no? Que a la organización. Sin embargo, eso no le quita ningún mérito, ¿no? Hablaba, por ejemplo, mucho como de cuestiones de la emancipación de la mujer, como en cuestiones sexuales y emancipación femenina, que tal vez era algo que estaba como bastante adelantado para la época. Era es un discurso que hoy en día es importante y que siempre ha sido importante, pero que tal vez era un poco adelantado, ¿no? Digamos, como a su época en este sentido. Si algún día nos toca leer a Benita Galeana por acá, pues ya nos tocará también ver que muchas de las camaradas que fueron militantes del partido tuvieron diferencias, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con la manera en la que se dirigía el Partido Comunista en materia sobre todo del centralismo. Yo creo que eso es lo que rescato bastante de la camarada y bueno, nació en Jalisco. Entonces, pues hasta ahí le dejo por ahora y pues ahorita comentamos algo más. Sí, sí, nomás también mencionar como, aparte de militar en el Partido Comunista Mexicano, también fue parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, donde pues ahí va conociendo, ¿no? Los diferentes trabajadores del arte activos en esa época. Ahí como ya mencionó el camarada, em, una, una prueba de eso es esa pintura muy interesante que hizo Aurora Reyes, donde pintó, ¿no? A Frida y a Concha Michel. Y está interesante, ¿no? Porque Aurora Reyes representa a Concha Michel como una sirena que está tocando la guitarra. Ahí para que la vean, ah, pues les interesa la pintura también. Y sí, como ya mencionó el camarada Rima, em, de lo que yo pude leer, no existe un registro exacto de cuántas canciones grabó, porque no, pues no, así no grababa canciones así como formalmente, pero que se dice que son como alrededor de 40 canciones que ella compuso. La necesidad de la unidad. Hay una canción que sí pude escuchar, una que encontré que se llama Unión. Creo que sí fue grabada en 1928 o fue escrita en 1928 y habla, ¿no? Sobre la importancia de la unión entre la fuerza obrera y la fuerza campesina. Está muy buena esa canción, la verdad. Les recomiendo que la busquen también. Y am, pienso que es importante mencionar cómo escogió la guitarra. De lo que, bueno, de lo que pude leer, ¿no? Fue formada en la música clásica primero, ¿no? Con la ópera. Y es relevante que escogió a la guitarra, porque en esa época la mayoría de las mujeres estaban siendo formadas en cosas como el piano, ¿no? El piano. Y escogió pues la guitarra y los corridos, que era la música popular, ¿no? Pues era su herramienta, ¿no? Para poder resaltar las figuras que habían sido am, marginadas. Y, y sí, también se me hizo interesante sobre su historia, se me hizo interesante cómo sus correos que componía eran publicados en el Machete, ¿no? En el órgano central del partido. Y tenía su propia sección llamada Cantos del Machete. Pienso que es un nombre excelente, ¿no? Cantos del Machete. Y, y sí, nada más dejarla ahí, se me hizo interesante eso sobre los corridos, ¿no? Que compusía.
Bueno, a mí igual algo que me llamó mucho la atención en torno a esta historia, esta camarada Concha Michel, es que creo que también se la ha tratado, por lo que he investigado, porque realmente tampoco la conocía, pero lo que pude investigar es que sí han tratado de darle como una desvinculación en torno a su posición marxista, ¿no? Como que la han tratado de emparejar mucho de feminista, cuando realmente ya nunca se asumió como feminista, pero como que han tratado de darle mucho esa postura política y también el hecho de que marcara diferencias con el Partido Comunista de México, con el PSM, pues no significa que marcar una diferencia con el marxismo, ¿no? En cuanto a su teoría, porque incluso, bueno, hay una cita que encontré de ahí de un sitio web donde abarcan en torno a en torno a su vida, pues ahí había una que decía, ajá, y que sí, o sea, por lo que vi, no fue expulsada, sino que ella sale del partido y ahí decía que no fue porque dice, no porque no esté de acuerdo en su programa de lucha en el aspecto económico que orienta a Marx y Engels, sino porque no hay todavía en ese movimiento una línea precisa que abarque debidamente el programa femenil y este es el lado débil del movimiento comunista, inclusive en la URSS, que incluso ya también tuvo una instancia en otros países, entre estos la Unión Soviética. Entonces creo que va más por ahí, ¿no? Como que esa crítica al machismo y que siempre ha existido, pero sobre todo en aquellas épocas. Entonces creo que tiene que ver más en ese aspecto, ¿no? Esa crítica de las directrices machistas, patriarcales que habían en el Partido Comunista, pero no en sí en contra del materialismo histórico, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. Y como bien menciona, pues es triste de que no haya como mucho de su material, ¿no? Que habrá realizado en vida, pero sí se le atribuye muchos corridos que ella escribió, también que ella recopiló muchos textos, muchos corridos también difundidos en aquella época, sobre todo la época de la Revolución Mexicana, y que ella los recopila y les da, digamos que vida de nuevo. Y conocemos muchos de ellos, pues gracias a su obra, a su investigación. O sea, vi que también escribió obras de teatro, escribió también textos, ¿no? Así críticos y casi siempre en torno a este papel de las mujeres, ¿no? En los movimientos revolucionarios. Entonces, de ahí creo que es importante y recuperarla desde ese aspecto militante, ese aspecto comprometido y que además y también un aspecto crítico, ¿no? No, porque el hecho de que seamos de izquierda, pues habremos que callarnos ese tipo de cuestiones, entonces creo que eso también, ese problema crítico es importante. Bueno, pues a mí solo me gustaría complementar algunas cosas. Efectivamente nació en Jalisco, en Villa Purificación, Jalisco. Hay ahí el debate si fue en 1899 o incluso un poco antes de 1895. Ella viene de una familia muy acaudalada. De hecho, su abuelo fue inversor o accionista de los que trajeron fábricas de Francia a México, que después se convirtió en Liverpool. Entonces era una familia de mucho, mucho varo. Por eso la formación cultural que tiene de ópera, de tocar el piano, que como bien dice Iván, en ese entonces las señoritas bien tenían que tocar el piano, así como yo que toco el piano, que soy un señorito bien y toco el piano. Después queda huérfana, entra a un centro donde reciben a infancias, sobre todo a niñas, sin padre, sin madre, y la expulsan porque al parecer quiso quemar un santo, algo así. O sea, ya desde muy morrita era acá como rebelde power. Empieza muy joven a militar en el Partido Comunista, tiene una relación de mucho tiempo con uno de los primeros secretarios del Partido Comunista, que fue Hernán Laborde. Al final también a Hernán Laborde lo expulsan del partido, igual que Concha Michel. Fundó una liga que la llamó Liga Rosa Luxemburgo por la emancipación de la mujer, más o menos se llamaba así, en Veracruz, y seguía en la línea agrarista de Úrsulo Galván, que es una figura clave del agrarismo mexicano. Efectivamente viaja a Estados Unidos, luego viaja a la Unión Soviética, conoce a Clara Zetkin, conoce a Zetkin y a otra camarada, se me fue ahorita el nombre. Y bueno, las polémicas con el Partido Comunista. Sobre lo que estuve leyendo, que es muy poco, y sobre los videos que estuve viendo de conferencias de doctoras, de gente especialista, sobre todo en arte, me parece que hay como ya decían, una lectura muy pobre con respecto a su papel político. Se centran más en su labor etnomusicológica, que es muy importante, pero la lectura que tienen de su visión política es muy pobre. Es así como, pues es que en el Partido Comunista eran machos y por eso se salió. O sea, sí hay algo de eso, pero no es así tan tajante, ¿no? O sea, hay matices.
Y tiene algunos textos, los estuve buscando, lamentablemente no los encontré, pero al parecer un texto que fue fundamental para el rompimiento con el PCM fue uno que se llama Marxistas, y el segundo Marxistas entre comillas, en donde critica la actitud patriarcal que seguramente tenían los camaradas de aquel entonces y bueno, no nos lavemos las manos, hay que estar todo el tiempo evaluándonos para no replicar esas actitudes, pero de actitudes machistas que tenían, aunque, insisto, no conozco el texto, pero por algunos audios que logré escuchar de algunas conferencias que se dan sobre ella y sobre lo que los mismos especialistas comentaban, me parece que también Concha Michel sí tenía una visión metafísico idealista del papel de la mujer como dadora de vida. Es decir, ella decía, es que la mujer es especial y es diferente al hombre porque la mujer engendra la vida y da la vida. Incluso, me atrevería a decir, tiene ahí unas vertientes o unos resabios religiosos, ¿no? O sea, no olvidemos que viene de Jalisco, que viene de una familia conservadora, que estudió en una escuela religiosa, pero bueno, sin duda expulsarla también habla de una actitud sectaria, ¿no? Pero me parece que sí hay que tomarla con mucho cuidado por estas concepciones, yo considero idealistas, metafísicas, esencialistas de una mujer, ¿no? Una mujer como algo dado, ¿no? Y no como un constructo social determinado en una etapa histórica específica del desarrollo de la humanidad. También lo que dice Rima Roja me parece importante con respecto al centralismo democrático, y cerrar en que efectivamente, no es nada en contra de las camaradas feministas con las cuales tratamos siempre de establecer nexos y crear alianzas, pero ella nunca se reivindicó feminista, y lo dice abiertamente. De hecho, bueno, la liga que crea de mujer Rosa Luxemburgo, pues Rosa Luxemburgo era antifeminista, lo decía Rosa Luxemburgo, no lo digo yo. Y bueno, pues creo que con eso cerraría. Tenía un timbre de voz, de lo poquitito que pude encontrar, un timbre de voz realmente sorprendente, porque tú la escuchas y si no sabes qué es Concha Michel, es la voz de un tenor. O sea, su timbre es bien peculiar, muy bonito, me gustó mucho el timbre de su voz. Y bueno, lástima que haya tan poco material grabado de Concha Michel, es una verdadera lástima. Ojalá en algún momento, pues digo, ya no se va a poder grabar, evidentemente, nunca grabó nada, pero a lo mejor por ahí si le siguen rascando los etnomusicólogos, las etnomusicólogas, a lo mejor se encuentra otro poquito, ¿no? Y con eso cerraría mi participación, camaradas. Y yo presenté, entonces, ¿ya no tienen nada más que agregar? A mí sí me gustaría agregar justo más bien como que esta vinculación que se hace al feminismo pues tiene que ver más bien como que muchas de las reivindicaciones de Concha Michel pues tienen que ver con lo que posteriormente se convierte en la vanguardia del feminismo mexicano, ¿no? O sea, es decir, nosotros sabemos que no se reivindicaban como tal, pero al final de cuentas creo que sí fue tomada como bandera por muchos grupos, y si bien no se reivindica como feminista, sí puede ser uno de los bastiones del feminismo, aunque ella no lo reivindique, ¿no? Como tal. Y sobre su obra, nada más me gustaría agregar, ¿no? Fíjense que tampoco hay mucha obra, o sí hay un poco de obra de otro cantante del que me gustaría que habláramos en algún momento, cantante revolucionario, que es Rosendo Radilla. En algún momento vamos a escuchar, pero bueno, algo que pasó es que, por ejemplo, su familia de pronto lanzó ahí como una convocatoria para que gente que lo escuchaba o que sabe de su música hicieran reinterpretaciones de su obra. Creo que eso podría ser valiosísimo con la obra de Concha Michel, ¿no? Si hay letras específicas que se sabe que interpretó, pues ojalá y puedan ser interpretadas por otras camaradas, pues ya en esta época contemporánea, y pues por lo menos ahí sí para conocer a través de otras voces cuál era el mensaje de la camarada, ¿no? Y pues eso, yo nada más lo dejo ahí. Sí, lo que yo quería mencionar es algo que, bueno, que estaba pensando mientras leía un poco de su historia y veía también las conferencias sobre ella, es algo relacionado con todas estas historias que hemos estado platicando de diferentes trabajadores y trabajadoras del arte, es la importancia de conocer pues su región o su país, ¿no? Creo que esas misiones culturales le ampliaron su visión bien harto, y me recordó también cuando hablamos de Siqueiros, como, bueno, durante la Revolución Mexicana, mientras que estaba conociendo las diferentes regiones del país, también eso ampliaba su visión, ¿no?
y no se quedaron en temas regionales cuando se trataba de sus obras que sacaban. Y creo que eso también es importante resaltarlo, ¿no? Esa importancia de conocer y ampliar tu visión para poder hacer obras más mejores, ¿no? Y también resaltando esa conexión entre los músicos y los artistas, bueno, los pintores, y cómo también ahí en las exposiciones de los pintores también hacía sus presentaciones musicales, ¿no? Entonces, siempre hay que estar juntos, camaradas. Muy bien, camaradas. Pues si no tienen nada que agregar, entonces cerramos esta bonita cápsula biográfica sobre la compañera entrañable, querida, a la cual reivindicamos y tenemos que seguir poniendo en alto su nombre, que fue Concha Michel. Y seguimos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. La entrevista. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Seguimos en Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y estamos ahora en la sección de las entrevistas. Ahora estamos en vivo, no fue una entrevista online. Tenemos aquí la presencia de nuestra querida camarada Abe, que forma parte del FAI. Ahorita nos va a explicar qué es el FAI y también forma parte del Frente Antifascista y Antiimperialista. ¿Cómo estás, Abe? Muy bien. ¿Y tú? Yo bien, ya bien, gracias. Aquí contento de estar en este referente unitario. Pues cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cómo llegaste al veganismo, etcétera. Bueno, pues yo ya soy una persona adulta. Llegué al veganismo hace 9 años. No fue por un tema de documentales ni imágenes, sino fue un tema de congruencia con lo que pensaba, sentía y quería hacer, ¿no? Y bueno, ahora con otras compañeras también formamos un frente, que es el Frente Antiespecista Interseccional. En nuestra lucha, bueno, el veganismo generalmente no se habla de la interseccionalidad porque se cree que se pierde el foco sobre los animales y se dispersa más sobre los humanos. Nosotras creemos que es un tema bien importante saber de dónde viene todo esto, ¿no? El origen del especismo en particular, y eso genera pues toda la violencia y explotación hacia los demás animales. Entonces ese es nuestro posicionamiento, dar a conocer pues más que nada que podamos comprender de dónde se genera esta violencia y que no sea normalizada como hasta ahora. Ok, yo sé que es una pregunta muy compleja que requiere una explicación muy larga, pero si nos pudieras resumir qué entienden por especismo y por qué es importante el antiespecismo. Pues el especismo es una discriminación, es una forma de discriminación por una especie, ¿no? Finalmente, así como el machismo, feminismo, etcétera, se está pronunciando contra una discriminación. El antiespecismo se pronuncia justo contra una discriminación por especie. Nosotros también somos una especie de animales, pero pues tenemos ciertas características que nos hacen sentir que somos superiores hacia las demás especies, sin consecuencia poder violentarlas como las hemos violentado hasta ahora. Ok. Y desde el antiespecismo y desde el FAI del Frente Antiespecista Interseccional, ¿cómo es que decidieron vincularse con este Frente Antifascista y Antiimperialista que pues ha sido una iniciativa conjunta de varias organizaciones como la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, como Urtarte, etcétera? Pues nos unimos en este frente por nuestro posicionamiento, ¿no? También, como mencionaba, nosotras somos interseccionales. Eso quiere decir que justo encontramos este cruce, ¿no? De violencias para todas y todos. Y desde ahí decidimos hacer algo diferente dentro de nuestro mismo movimiento, se puede decir que es el veganismo. Y nos fuimos adentrando más en otras actividades, en otros activismos. Y llegamos a la conclusión que para luchar también en conjunto, pues hay que unirnos, ¿no? Si queremos crecer en cualquier lucha social, es bien importante la colectividad, la unión, y también es una forma también de nosotras, desde nuestra posición, poder llegar con nuestro tema principal, en este caso, que es el veganismo. Entonces, que es una forma de capitalismo, anticapitalismo, eso es bien importante, ¿no? Si estamos en contra del capital, pues también que sea buscar una manera congruente
de verlo y de hacerlo. Ok, estamos entrevistando a nuestra camarada Ave. Ella es integrante, como ya se dijo, del Frente Antiespecista Interseccional, el FAI, y que se ha integrado al Frente Antifascista y Antiimperialista. Y justo iba con eso. La siguiente pregunta. ¿Puede haber veganismo, antiespecismo sin cuestionar el sistema capitalista? No, creo que si no se cuestiona un sistema, caemos en solo hablando de nosotras, se va a caer solamente en una alimentación basada en plantas o una dieta, ¿no? Sin un posicionamiento político no hay veganismo, no hay antiespecismo. Ok, eso es muy interesante. Ahora, como FAI, como Frente Antiespecista Interseccional, ¿qué esperan encontrar en este frente antifascista y antiimperialista al cual se han adherido? Híjole, esperamos crecer todas, ¿no? Y todos en esta lucha, buscar también acompañamiento, porque sabemos que la lucha colectiva e individual es bastante cansada, ¿no? Y en muchos casos es muy frustrante. Y eso genera que las personas a veces deserten de ciertos movimientos, que se den un espacio y que te alejes de las luchas y hasta de tus propias creencias, ¿no? Porque muchas veces eres hasta muy juzgada o criticada por lo que sientes, por lo que piensas y por lo que quieres cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría de esta unión que estamos haciendo? Es justo no solamente activar, no solamente cambiar al mundo, sino también una forma de acompañamiento, una forma de comprensión y aceptación de todas las luchas para que teniendo esto y sintiéndote en un espacio seguro, podamos justo crecer más, ¿no? Porque finalmente la colectividad es súper importante para que podamos seguir expresándonos, para que se nos ocurran ideas, para cooperar entre nosotras y nosotros. Es bien importante que tengamos, pues eso. Ok, y ya para ir finalizando esta entrevista que estamos realizándola en la sección 9 de la CENTE, en la sección 9 democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sí, Ave, ¿qué le dirías a todas estas personas? Yo lo mencionaba un poco en el campamento, todas estas personas que critican, que se burlan, que discriminan sin tener un posicionamiento o una crítica profunda, a las personas que eligen ser veganas, a las personas que eligen utilizar el elle en vez de el ella y el ello, etcétera, ¿no? Como a todas estas manifestaciones nuevas que de pronto ciertos sectores muy conservadores de la sociedad les ponen los pelos de punta, ¿no? Y critican y dicen, no, estos jóvenes de ahora, etcétera, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Pues siento que es una reacción normal, ¿no? Cuando desconoces de muchos temas y pues una reacción normal es atacar, ¿no? A veces por eso creo que después ya de tantos años, no solamente como vegana o también en otras luchas, que lo primero que recibes son ataques, a veces no es que no te importe, no es que no te duela, pero ya es algo que sí consideras normal, porque las personas y los demás animales, ¿no? Cuando llega algo desconocido a su espacio, algo que no están familiarizados, pues lo que hacemos es atacar, ¿no? Porque nos vienen a quitar comodidad, ¿no? Nos vienen a cuestionar las creencias que nos inculcaron nuestros abuelos, abuelas, etcétera, ¿no? Porque ya es algo muy cultural. Entonces, entiendo, ¿no? Entiendo como las reacciones, eso no significa que ni las avale, ni las respalde, ni las aplauda, pero entiendo por qué vienen, ¿no? Entonces, pues yo les invitaría a finalmente acercarse, preguntar en qué consiste, ¿no? Y por qué, y finalmente no es un adoctrinamiento como a veces lo manejan, porque finalmente eso lo hemos tenido desde millones de años, ¿no? Que nos han dicho cómo debemos de ser, cómo debemos de crecer, cómo debemos de comer, cómo debemos de vivir, hasta cómo debemos de morir, ¿no? Entonces, el cuestionarnos, el cuestionar a las personas que están luchando por algo también es bien importante, ¿no? Y pues vaya, hasta ahorita eso. Ok, Ave, muchas gracias. Eres integrante del Frente Antiespecista Interseccional. ¿Algo más que quisieras agregar? Sean veganos y sean veganas, no solamente por los demás, es por todos, ¿no? Finalmente estamos en un punto en donde no sabemos si puede existir un futuro, ni sabemos si nuestras luchas, si nuestros estudios, si nos puedan
crecer en muchos otros si no cuidamos a los demás animales, sus hábitats, a nosotros, nuestros cuerpos, nuestras cuerpos, para seguir luchando, para seguir bailando, para seguir trabajando. Es bien importante que nos cuidemos. Digamos, seamos veganos, veganas, pero politizados. Exacto. Sí, todo tiene que traer. El veganismo es político. Si no, es una dieta solamente. Está genial eso. Muchas gracias, Abe, por la Gracias entrevista. a ti. Noticiero Hurtarte. Y bueno, camaradas, sabemos que lo mejor siempre está para el final porque nos gusta el chismecito, porque nos gusta chismear. Entonces ahora sí vamos a su gustada sección de noticias de la prensa rosa que ha estado pasando a nivel nacional e internacional, pues justo como con cuestiones culturales y no tan culturales también, ¿no? Todo es cultural a final de cuentas, pero pues bueno, vamos a empezar con algo importante, ¿no? Que ha estado sucediendo, que aquí Fex me va a ayudar también a comentar unas cuestiones, ¿no? En los últimos días, en pasadas semanas, pues sabemos que vino este mítico grupo, ¿no? Que ahorita está moviendo a las juventudes, este grupo surcoreano llamado BTS y que pues sabemos que su llegada a México pues estuvo envuelta en muchas polémicas, para empezar por los casos de corrupción con Ticketmaster, ¿no? Que pues ahí estaba como haciendo ventas de boletos, digamos de alguna manera desleales, ¿no? De cómo la reventa se apoderó también como de estas cuestiones y pues boletos que costaban 5,000 pesos llegaron a costar hasta 120,000 pesos, ¿no? Ese es algo impresionante, pero no es lo relevante, ¿no? De la visita de este grupo coreano, sino más bien lo importante acá pues tiene que ver con el recibimiento que le dio el Palacio Nacional, específicamente la presidenta Claudia Sheinbaum a este grupo, pues, al que se congregó a sus fans ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues ahí acudieron todas las fans, que no sé cómo se hacen llamar, pero pues acudieron bastantes fans de estos A las chicos. armies. Las ARMYs, exactamente, ¿no? Y también esta semana que acaba de pasar, pues acudió el grupo musical YouTube, que estuvo aquí en México grabando un video para el cual cerraron varias calles también de la Ciudad de México, usando también recursos del erario público, hay que decirlo, ¿no? Y pues la polémica tiene que ver directamente con el recibimiento, ¿no? Acá en Palacio Nacional y pues justo como en este reclamo, justo reclamo, desde los profes, desde grupos de madres buscadoras, desde pues también los camaradas de Tornel, ¿no? Que han estado en huelga y que han pedido diálogo también con la presidencia, ¿no? Y que dicen, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué onda, no? Pues ahora sí que nosotros, pues, estamos como en luchas muy concretas y luchas que muchas ya desde años y pues, no se nos logra recibir acá en Palacio Nacional. ¿Y qué pasa? Llegan estos grupos que logran hacer como un blanqueamiento de todo lo que está pasando en torno a la violencia, en torno al mundial, en torno a muchas cuestiones y se les recibe con los brazos abiertos, ¿no? No sé qué opinión te merezca a ti de esto, Fex, porque pues es algo que también, digamos, tenemos cercano por muchas camaradas que también están organizados y que están haciendo este justo reclamo contra la presidencia, ¿no? Sí, pues creo que también tiene que ver desde la presidencia y lamentablemente cómo se utilizan a las juventudes, ¿no? Pero como bien sabemos, las chicas, sobre todo que pertenecen a este grupo de fans, ¿no? Que se denomina las ARMYs, y que justo, o sea, en su digna exigencia de que se respetaran los precios, que no hubiera esta inflación, ¿no? En torno a la reventa y todo eso, o sea, como que sabemos que las chicas tienen muy buena organización dentro de sus clubs de fans. Y entonces, pero pues lamentablemente es que estos clubes de fans justo no están politizados, ¿no? Y entonces Claudia sabe, y el gobierno en general sabe aprovechar muy bien esta situación, ¿no? Entonces, desde allá tiene, creo que, ¿cuánto? Fue hace como un mes, ¿no? Que la presidenta habló al respecto de ello y dijo, no, yo voy a hablar con el presidente de Surcorea sobre este asunto, y por eso es que a través de la presidencia, o sea, justo a través de estas relaciones diplomáticas es que logran que el grupo, de K-pop venga, bueno, que tenga esta reunión con la Dando las fechas presidenta también. y que muchas de las chicas, pues como que dijeron, qué chido, ¿no? Que pues la presidenta seguro habló, ¿no? Pues para ver si hay un concierto, ¿no? Hipotéticamente gratuito en la Ciudad de México. Entonces como que hay una especie como de condicionamiento para las juventudes, ¿no? De que pues seguir votando por este gobierno o avalar cualquier tipo de política, porque el próximo año seguramente va a venir BTS a tocar, entonces como que hay también ese problema que muchas veces romantizan muchos sectores de la izquierda de estos grupos de que sí están organizadas y sí luchan contra un sistema, así como realmente no lo hacían para luchar en contra de Ticketmaster, ¿no? Lo hacían pues porque les parecía injusto que ver su grupo estuviera obstaculizado por estos revendedores intermediarios, pero no porque tuvieran una crítica al sistema capitalista, al sistema económico. Entonces también creo que hay que tener mucho cuidado en torno a eso y que efectivamente, o sea, como digo, la presidenta como que sacó a relucir mucho esto, incluso desde la página oficial del gobierno hay una nota en específico que habla de esta reunión que tuvo con BTS, así como si se tratara de un embajador de otro país, y que justamente, como bien menciona, o sea, y cuando hay muchísimas cosas sucediendo alrededor
justo en torno a colectivos, ¿no? De buscadores, ahora con los profes de la CENTE, y que no ha habido ese diálogo, no ha habido esa apertura, pero pues que sí hay esta apertura como para dar sí, este espectáculo, porque al final de cuentas terminó siendo todo un espectáculo esto, donde lo anuncia en su mañanera, y unas horas después ya había 50,000 jóvenes a las afueras de Palacio Nacional, entonces que saben muy bien cómo jugar ahí con ese aspecto, y que, repito, hay que tener cuidado y para no romantizar también cosas que realmente no lo son. Y creo que con esto cerramos, ¿no? esta noticia. Ok, sí, pues seguramente las ARMY recurren al centralismo democrático, por eso están también organizadas, solo les falta politización y tenemos la toma del poder a unos cuantos pasos ya. No, qué bueno que se organicen las morras, la neta, sí, qué chido. Bueno, yo quiero hablar de una noticia que había estado más bien oculta durante cerca de 4 o 5 años, y yo al menos me enteré gracias a Ernesto Ledesma y su noticiero Rompeviento, y luego ya estuve buscando, hay muy poca información, hay un artículo interesante en el portal de ADN Noticias, vamos a dejar los enlaces. Pues el sionismo, como siempre, con todo, ¿no? Bajo este victimismo de que no se les puede decir nada porque inmediatamente te tachan de antisemita, están construyendo Ciudad Torá en Ixtapan de la Sal. En 2021 se puso la primer piedra de esta ciudad, y bueno, de entrada construir en el contexto de México con la corrupción de las inmobiliarias es algo que te debe de llevar a cuestionar, a investigar, a analizar. Pero resulta ser que no es un fraccionamiento, digamos, del INVI, ¿no? Como el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ni siquiera es un fraccionamiento de estos de lujo que se han estado proyectando en diferentes zonas del país, del interior de la República de la Ciudad de México, sino es un proyecto totalmente cerrado, totalmente hermético. Evidentemente se planea que es una ciudad con muchos lujos, pero única y exclusivamente para personas que profesan el judaísmo, y bueno, se le asignaron un total de 259 hectáreas sin consultar a los vecinos, a la comunidad, a las poblaciones que viven allí en Ixtapan de la Sal. Y pues la pregunta es quién autorizó esto, ¿no? Este tipo de construcción con un carácter claramente de apartheid o de aislacionismo, bajo una lógica bastante perversa que es la que utiliza el sionismo, ¿no? Que lo ha aplicado en Palestina, en la Franja de Gaza, etcétera. El presidente municipal de Ixtapan de la Sal en 2021 era Juan Antonio Pérez Quintero, después lo sustituyó Edgar Misael Ocampo Ayala. En 2021, si no me falla la memoria, todavía estaba Del Mazo como gobernador del Estado de México, ahorita está Delfina, morenista. Entonces, pues exigimos una investigación, qué está pasando ahí, por qué se permiten este tipo de construcciones que son de proyectos que son segregacionistas, que no toman en cuenta las comunidades originarias, y pues seguramente va a estar saliendo, no estuvo muy oculto durante varios años, pero seguramente va a empezar a salir más información. Y ya como último, es muy extraña la forma en que reaccionan algunas personas, porque veía una nota en Facebook y decían ciudad de judíos en Ixtapan de la Sal, y los comentarios eran malditos judíos, o sea, pero desde una lógica antisemita, ¿no? Y el señor del bigotito tenía razón, no, o sea, no va por ahí. Lo que se denuncia es el sionismo, lo que se denuncia es la colonización, pero eso no quiere decir que seamos antisemitas, que tengamos algo contra el judaísmo, o que creamos que el señor del bigotito debería haber exterminado a todos, ¿no? O sea, se vuelve complejo el debate. Pero bueno, ahí lo dejo nada más. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar.